La ciencia de ingeniería de datos trata, como su propio nombre indica, de los datos. Los datos están inundando la vida social en multitud de sectores y surge la necesidad de hacer cosas con ellos. Concretamente, hay que hacer tres tareas. La primera es adquirir esos datos, la segunda es ser capaz de almacenarlos y la tercera, extraer conocimientos útiles de ellos. Por muchas razones, por lo atractivo que es este grado, la Universidad de Harvard, como ya se mencionó en el vídeo, dijo que la profesión de científico de datos era la profesión más sexy del siglo XXI. Esperemos que lo veáis así como nosotros también. Es una profesión, desde luego, que presenta multitud de oportunidades de empleo en muchos sectores, prácticamente en todos los sectores donde hay actividad económica, hay oportunidad de trabajo con este grado. Esas oportunidades van desde la industria tradicional hasta los departamentos de I+D en los campus universitarios y fuera de los campus universitarios, pero pasando también por servicios lingüísticos avanzados, automoción con los vehículos autónomos, cuidados a personas mayores, cuidados a personas dependientes en general, turismo, medio ambiente, agricultura, ganadería, biomedicina, comercio y banca electrónica. Como veis, son prácticamente todos los campos, como decía. ¿Cuál es el contenido de este grado? El contenido de este grado es, por una parte, esto que veis aquí, es decir, son ecuaciones, son fórmulas, son matemáticas, ecuaciones en las que se habla pues, de optimización, derivadas parciales, estimación de distribuciones de probabilidad, máxima verosimilitud, es decir, conceptos matemáticos realmente conocidos pero aplicados de una determinada manera. Eso es una parte, pero la otra es esto que veis aquí también, que es código fuente. Código fuente en unos lenguajes de programación especializados para tratar con estas tareas. Y de lo que se trata, al final, el grado es de una especialización necesaria de estas dos disciplinas, de las matemáticas y de la informática. Es necesaria porque no existía en la Universidad de Oviedo. Es decir, existían otras titulaciones, pero no con esta orientación, no con la formación que se necesita para trabajar en estos campos. Por eso, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias hacen el esfuerzo de lanzar este nuevo grado. Las aplicaciones, voy a hacer una presentación visual de las aplicaciones que aparecen en todas partes, como decía. Empiezo por los recomendadores. Los recomendadores son sistemas informáticos que nos recomiendan productos o servicios. Google nos recomienda páginas web para visitar para que respondan a nuestras necesidades. Amazon nos recomienda productos para comprar. Netflix, películas o series para ver. YouTube, vídeos para ver. Todos esos disponen de potentes sistemas de recomendación, que es la pieza seguramente clave para el éxito de estas plataformas internacionales. El mundo de los móviles está lleno de aplicaciones que tienen que ver con los datos, con la inteligencia artificial en general. Los móviles son dispositivos de telecomunicación, pero las aplicaciones que usamos y que hacen que realmente sean atractivos y que hayan tenido el despliegue que hayan tenido son aplicaciones de inteligencia artificial y basados en la gestión de los datos. Estas aplicaciones podemos englobarlas en un gran bloque, primero, de reconocimiento de contenido, reconocimiento de imágenes, de voces, de textos, de vídeos. Aquí tenéis un esquema sencillo de un programa capaz de, dada una imagen de entrada, reconocer si contiene o no un gato. Todo lo que hay dentro pues, son unos esquemas que se pueden traducir de manera prácticamente directa a un lenguaje de programación en los que hay, pues, evidentemente, muchas matemáticas involucradas. Las tecnologías lingüísticas, que destacaba antes como una de las aplicaciones importantes, son realmente básicas, por ejemplo, para que los móviles puedan ser utilizados de manera muy, muy sencilla. Aquí tenéis un esquema de una aplicación de Google en la que se presenta un sistema capaz de conversar, en este caso para hacer una reserva en un restaurante, conversar en lenguaje natural, es decir, indistinguible de si es una persona o un ordenador, y que lo hace bueno, pues con mucha soltura y que es una demostración de las cosas que se pueden hacer. Los servicios de traducción son realmente espectaculares. Es un servicio de inteligencia artificial que está basado en la disponibilidad de muchísimos textos en varios idiomas,
textos o voces en varios idiomas, porque son capaces de escuchar en un idioma y hablar en otro idioma, son capaces de ver letreros que captemos con nuestra cámara y que lo traduzcan, o son capaces de seguir los trazos que hagamos en la pantalla del móvil y traducirlo a otro idioma. Esto realmente es impresionante. Otro campo de aplicación realmente muy popular, muy llamativo, es el de los transportes autónomos. Transportes autónomos en todos los medios, por tierra, mar, aire. Aquí veis barcos, drones y un coche autónomo. Otro campo que yo creo que va a tener muchísimo desarrollo en los próximos años, espero que los alumnos de este grado pues, contribuyan de una manera importante a desarrollar, es el campo de los cuidados. Sistemas que son capaces de prestar cuidados a personas que los necesitan, personas mayores, niños, personas que necesitan algún tipo de atención especial. Y el campo que todos tenemos en mente de la industria tradicional, con el control inteligente de máquinas, la cadena de suministros, la planificación de la producción, la optimización de todo eso, los robots que construyen en este caso coches, todo eso es uno de los campos de aplicación importantes. Y también otro es la medicina de precisión. Recientemente ha salido la noticia de un sistema robótico capaz de operar con un rendimiento espectacular, operar a personas de espalda con un éxito, ya digo, espectacular en comparación con los médicos humanos. Bueno, y finalmente, ya para terminar, mensajes para llevarse a casa, es decir, el resumen de todo esto, ¿no? El resumen de todo esto, que ya se dijo, los datos están presentes en todas partes. Como están presentes en todas partes, ahí, es decir, en todas partes, hacen falta personas que hayan cursado este grado. En la Universidad de Oviedo contamos con profesorado capaz de hacer que este grado responda a las expectativas que todos tenemos puestas en él, que son muy altas. Contamos con grupos de excelencia a nivel nacional e internacional en estas materias. Esto es importante. Es importante que todo el mundo se dé cuenta que nosotros somos capaces de enseñar esto, porque somos capaces de investigar y de conseguir proyectos en convocatorias muy competitivas. Y algo para mañana, para todos nosotros como reflexión, es que necesitamos formar a una nueva generación para resolver problemas con datos, entendiendo por resolver problemas construir soluciones. De lo que estamos hablando es de construir o de generar cantera para que pueda ser aprovechado por la sociedad asturiana, cantera que todos debemos contribuir luego a cuidar y a ilusionar para que se quede con nosotros. Ojalá que los alumnos que entren en esta primera promoción sean parte de esa cantera y que se queden con nosotros y que contribuyan al desarrollo de Asturias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Antonio. Van ahora pues, a comentarnos pues, un poco los aspectos en los que se relacionan pues, las materias, las ciencias estadística, matemáticas e informática con este grado, y para ello pues, contamos con la presencia de los directores de los 3 departamentos, con Irene, con Jesús y con Susana. Entonces, bueno, os doy la palabra y a ver lo que nos contáis. No se te escucha, Jesús. No te escuchamos. Jesús. No se escucha, ¿no? Pasamos. Ahora sí. Ahora. Ya vi lo que era, Tenía un botón aquí del cable este que sí, vale. Bueno, pues nada, que digo que voy a empezar yo por una razón, porque lo habíamos hablado los 3 directores y bueno, era un poco por el lugar que vamos a decir ocupa los conocimientos que vamos a impartir desde el Departamento de Matemáticas en el grado, pues digamos que es el más básico, necesario para todo lo que viene después, y entonces quedamos en intervenir un poco en ese sentido, ¿no? Por no empezar, digamos, la casa por el tejado, ¿no? Como decíamos a veces en los pueblos, ¿no?
por empezar precisamente por los cimientos sólidos que tiene que tener esta titulación en el engranaje matemático, ¿no? Ya se vio en las transparencias que vimos de Antonio, pues las fórmulas matemáticas aparecían por ahí, evidentemente, por todos sitios, ¿no? Entonces está claro que para abordar cualquier cuestión que tenga que ver con los datos, son necesarias las matemáticas, y para cualquiera de los métodos que se apliquen para extraer información de esos datos, sean métodos estadísticos, sean métodos computacionales, sean tal, pues es necesaria una sólida base matemáticas que desde nuestro departamento pues intentaremos impartir, ¿no? Además, quiero señalar en ese sentido que es importante que los nombres de las asignaturas que vais a ver, que forman parte de la titulación, pueden parecer que son los nombres de siempre, es decir, claro, hay álgebra lineal, hay cálculo, bueno, hay cálculo 1 y cálculo 2, hay ampliación de matemáticas. Con esos nombres puede parecer que es lo de siempre y lo que hay en otros grados de ingeniería, pero tampoco es así, porque desde el departamento hemos hecho un esfuerzo grande en que, digamos, los conocimientos sean los más indicados para este grado. Es decir, qué sé yo, pues en el álgebra lineal vamos a hacer especial hincapié en una cosa tan importante para esto como es el cálculo de valores y vectores propios o la descomposición de una matriz en valores singulares. Es decir, ese tipo de cuestiones, quiero como anécdota que todo el mundo lo dice, no es ninguna cosa que diga yo ahora, pues sabéis que, por ejemplo, para el algoritmo que utiliza Google como para su buscador, digamos, el PageRank, pues está basado en cálculo de valores propios, ¿no? Y vectores propios. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las tenemos en cuenta en el diseño de las asignaturas. También, por ejemplo, en la parte de cálculo, pues un hincapié especial en la optimización, porque al final, claro, siempre que se trata de determinar modelos a partir de datos, pues hay que optimizar, ¿no? Normalmente hay que, dentro de los posibles situaciones a elegir, pues hay que buscar aquella, digamos, cuyos parámetros pues hagan que una cierta distancia sea más pequeña, ¿no? Y ahí tenemos un problema de optimización, ¿no? Que es una de las cosas en las que haremos hincapié en las asignaturas de matemáticas, como también unos buenos conocimientos de integración básicos para lo que es luego los métodos, por ejemplo, estadísticos, o, por ejemplo, una profundización un poco mayor que la que se hace en otras ingenierías en la geometría, ¿no? Que está un poco olvidada ahora mismo en los planes de estudios y que aquí es importante, ¿no? Para identificar muchas veces los procesos y las posibles aproximaciones, ¿no? Tanto en geometría. Entonces daremos algo más de geometría afín y euclidia de lo habitual. En fin, que son asignaturas que tienen nombres clásicos de matemáticas, pero que están pensadas y diseñadas para que sean lo más adecuadas y útiles para lo que viene después en este grado. Y luego, bueno, también por decir algo más, no solo nos vamos a ocupar de cuestiones básicas para, digamos, contribuir a lo que, como digo, a las asignaturas de cursos posteriores, sino también, hombre, también nosotros tenemos grupos de gente que trabaja en cosas que tienen mucho que ver con los datos y que va a reflejarse en algunas asignaturas optativas que vamos a proponer, y eso ya queda muy lejos todavía, pero ya llegará el momento de que tengáis que elegirlas. Y en particular quiero destacar, por ejemplo, la criptografía y codificación de la información. Eso tiene mucho que ver con los datos porque hace referencia a su seguridad, ¿no? A la seguridad de la transmisión de los datos. Sobre eso, pues evidentemente el departamento tiene una asignatura en ese sentido, de las optativas, también otra de computación numérica en ingeniería de datos para responder precisamente al manejo de esas matrices tan grandes que va a haber que utilizar o de esos procesos muy específicos para esto, ¿no? Que desbordan la computación numérica tradicional. Y eso completa un poquitín la oferta nuestra, ¿no? Y la presencia nuestra en el grado. Entonces, por mi parte, pues nada más. Bueno, pues creo que es mi turno. Gracias, Jesús. Yo soy la directora del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática. Y bueno, lo principal que puedo contaros sobre este grado es lo siguiente. En muchos grados de nuestra universidad, nuestro departamento imparte clases de forma como herramienta básica, ¿no? Son asignaturas que se suelen dar en primero simplemente para que los alumnos o alumnas tengan una base de análisis de datos bastante sencilla, porque evidentemente una asignatura no da tiempo para más,
para aplicar, pues, por ejemplo, una ingeniería industrial, pues, en control de calidad o cosas por el estilo. En este grado, nuestro departamento tiene entidad en sí, porque evidentemente el análisis estadístico de datos es muy importante dentro del análisis de datos general. Entonces, tenemos 7 asignaturas que se reparten desde primero a cuarto. Entonces, pasamos por todos los tipos de asignaturas, desde asignaturas básicas, similares a las que podría haber en otros grados, pero bastante más especializadas para este grado en concreto, que estarían en primero y en el primer cuatrimestre de segundo, a estas asignaturas muy especializadas, de hecho tan especializadas que no hay ningún doctorado ahora mismo en la Universidad de Oviedo que se esté dando, y podríamos contar con los dedos de una mano en España. Hay asignaturas que se han diseñado especialmente pues en este último año y medio en el que se hizo el diseño del grado, y tienen los conocimientos más punteros que podríamos dar de análisis estadístico de datos. ¿Por qué necesitamos este tipo de asignaturas? Bueno, pues el análisis de datos se puede enfocar desde 2 puntos de vista distintos, que serían el matemático y el computacional. En el caso del matemático, que es el que nosotros os impartiremos, porque es el que sabemos, ahí el análisis de datos no se basa en la fuerza bruta, en el mejor sentido de la palabra, de las máquinas, sino en la fuerza bruta de las matemáticas. Entonces, utilizaremos matemáticas para aplicar métodos que sabemos, está demostrado matemáticamente que funcionan, pero evidentemente no nos meteremos en la parte teórica que hay detrás de ellos, sino que veremos la utilización de esos métodos. Por esta razón, todas las asignaturas, podríamos decir, como excepción, la única es la que hay en primero, se orientan de una forma muy aplicada, con muchísimas horas de prácticas de ordenador, porque lo principal es que de verdad, cuando acabéis, o los futuros estudiantes, cuando sean egresados y acaben este grado, sean capaces de ir a una empresa y analizar datos y no tengan miedo, y cuando tengan una base de datos enorme como las que se utilizan hoy en día, pues ellos tengan herramientas de sobra para autónomamente empezar a funcionar y que esa empresa sepa que son lo mejor que podrían haber contratado. Evidentemente, partimos de profesores especializados en esas materias y, de hecho, como os decían, pues bueno, hay varios grupos de investigación que trabajan en esta temática en la universidad, y 2 de ellos, sus coordinadores, son profesores de nuestro departamento, porque evidentemente, bueno, cualquier revista de estadística que hoy en día miréis, si miraseis alguna, veríais que hay un montón de artículos sobre Big Data y todas estas cosas que ahora se llevan mucho. Con lo cual, simplemente, si alguien está dudando, animarlo a que se matricule a este grado. Yo creo que además vais a ser la primera promoción, con lo cual tenéis muchas ventajas, alguna desventaja seguramente también, porque los primeros tendrán cierta incertidumbre a momentos de cosas, pero las ventajas de un mercado laboral que os está esperando y donde espero que os podamos dar la mejor formación que sepamos, y que creo que se hará bastante, ¿vale? Así que nada más, animaros y deciros que os acompañaremos en la parte estadística que tiene ese grado. Gracias. No se oye, Irene. Buenos días. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Irene Díaz, soy la directora del Departamento de Informática, que bueno, es el departamento que tiene una carga, vamos a decir, mayor en este grado, porque tenemos 21 asignaturas, pero que tienen una diversidad importante. Como comentó Antonio antes en la breve presentación que hizo sobre el grado en ciencia de datos, pues fundamentalmente en este grado se estudian diversos procesos para adquirir información, para almacenarla, para gestionarla y finalmente para extraer conocimiento a partir de esa información y poder tomar determinadas decisiones en función de esa información o construir determinados sistemas como los que él os contó. Bueno, pues desde el Departamento de Informática tenemos asignaturas que cubren todos esos aspectos. Tenemos un grupo de asignaturas enfocadas a que tengáis las herramientas básicas que necesita cualquier científico o ingeniero de datos. Herramientas de programación, asignaturas en las que vais a poder, en las que vais a estudiar las infraestructuras
necesarias para poder almacenar información, especialmente en entornos de grandes volúmenes de datos, como es el caso de muchos problemas que se resuelven actualmente desde la ciencia de datos. Luego tenemos varias asignaturas donde se estudia cómo almacenar y cómo gestionar esa información, por ejemplo, utilizando bases de datos específicas para almacenar grandes volúmenes de datos. Y luego tenemos un bloque final, bueno, final y casi inicial, porque hay bastantes asignaturas de este estilo, que están enfocadas a la inteligencia artificial, es decir, al desarrollo de métodos que nos permitan extraer conclusiones y resolver problemas a partir de esos datos que ya podemos tener almacenados y gestionados de alguna forma, ¿vale? Estas asignaturas de inteligencia artificial, pues en muchos casos, al igual que las asignaturas de los departamentos anteriores, son asignaturas en unos casos especialmente enfocados para este grado, pero la mayoría de ellos también son asignaturas nuevas que se van a dar por primera vez en la Universidad de Oviedo y que desde nuestro departamento estamos preparados para dar porque, bueno, como ya os hemos dicho en varias ocasiones en esta reunión, pues tenemos grupos de investigación que llevan muchos años investigando en inteligencia artificial, desde cuando no se hablaba de inteligencia artificial, tanto como ahora, y éramos casi unos bichos raros que nos dedicábamos a estas cosas. Y estamos pues ya preparándolas, ¿no? Aunque sean asignaturas que vayan a darse en tercero. Tenemos asignaturas de todo tipo, desde las básicas de inteligencia artificial, fundamentalmente de aprendizaje, que nos permiten pues, construir, por ejemplo, sistemas de recomendación, a asignaturas de búsqueda que son muy útiles para optimizar procesos. Y luego tenemos asignaturas también más específicas. Tenemos asignaturas de visualización de información, que es fundamental en cualquier proceso de ingeniería de datos. Tenemos asignaturas para analizar redes sociales, por ejemplo, para analizar textos. Tenemos asignaturas de visión artificial, por ejemplo, para que nuestro móvil nos reconozca nuestra cara cuando nos acercamos a él, de bioinformática, de aplicaciones de inteligencia artificial a la física. Bueno, intentamos cubrir desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues todos los ámbitos en los que vais a poder trabajar en el caso en el que decidáis estudiar esta carrera que, bueno, que a mí me encantaría matricularme si no fuera que ya soy un poco mayor, pero que es una carrera muy, muy atractiva. No quiero entreteneros más porque supongo que va a ser más interesante las consultas que nos podáis hacer, porque seguramente nos estamos dejando cuestiones que para vosotros son importantes, pero enlazando con lo que decía mi compañera Susana, la directora del Departamento de Estadística, bueno, yo sí soy egresada de la Universidad de Oviedo de una primera promoción, de una licenciatura, se llamaba de aquella forma, soy de la primera promoción de licenciados en matemáticas y sí que tiene sus inconvenientes porque, claro, cuando vamos arrancando con un grado nuevo, pues todo es nuevo para todos, ¿no? Para vosotros y para los profesores, pero también tiene sus ventajas ser de la primera promoción que sale al mercado en una comunidad especialmente como la Comunidad de Asturias, en la que, bueno, si asistís a la charla del día 22, ya vais a ver que hay muchísimas empresas que tienen una gran demanda de profesionales de este estilo, que ahora mismo están cubriendo con otras titulaciones, porque aquí no existe esta, pero que desde luego demandan desde ya egresados en ciencia e ingeniería de datos. Y nada más, muchas gracias, Jorge. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros, que ha quedado yo creo que bastante claro y bastante sencilla mi presentación de ahora, porque habéis tocado pues, muchos temas que van a ayudarme, ¿no? Bueno, tengo aquí una pequeña presentación simplemente para introducir el grado, ¿vale?
básicamente muchas cosas ya se han dicho. Vamos a, pues a trabajar con datos, básicamente, ¿vale? Y como ya dijeron pues Antonio y los directores de los departamentos, pues lo que tendremos que hacer es recolectar esos datos, que pueden venir de muy diversas fuentes, pueden ser imágenes, textos, las medidas que tome un sensor, bueno, cualquier cosa. Después esos datos pues, probablemente necesiten un proceso de limpieza porque bueno, pues va a haber errores, algún sensor que tome mal las mediciones, bueno, pues esas cosas habrá que detectarlas y habrá que quedarse con el subconjunto de datos que de verdad es adecuado y que es correcto. Y tendremos que almacenarlo, ¿vale? Como ya pues, ha mencionado Jesús o Irene o Susana, pues eso hay que almacenarlo en un sitio y hay que almacenarlo de manera segura, ¿vale? Muchas veces vamos a estar trabajando pues, con datos probablemente sensibles. Y luego lo que vamos a tener que hacer es extraer conocimiento de esos datos. Vamos a tener que por ejemplo, hacer un análisis descriptivo básico o vamos a tener que hacer un aprendizaje para ver si a partir de esos datos se pueden predecir algo en el futuro o a ver si a partir de esos datos pues vamos a poder hacer unas planificaciones mejores, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya se ha comentado mucho. Traigo aquí un par de ejemplos muy sencillos, que ya también habló Antonio acerca de los coches autónomos. Coches autónomos podríamos considerarlos casi un sistema en producción, ¿vale? Porque muchos de los modelos con los que trabaja pues ya han sido entrenados previamente y tiene pues un modelo, pues por ejemplo, para detectar personas, para detectar la posición a la que quieres ir, pues la ruta más corta, la óptima, ¿vale? Tiene muchísima información que le va llegando por todos los sensores que tiene, de imágenes, del control de frenado, de si está lloviendo, de si no está lloviendo, y en base a todo eso al final tiene que tomar una decisión, ¿vale? Y la decisión, pues a veces siempre pensamos que un coche autónomo toma solamente la decisión de si acelera o de si frena, ¿vale? Pero son muchas más decisiones, porque tiene que decidir si tiene que girar o no tiene que girar, o simplemente, pues igual si no tiene que hacer nada porque ya llegó a su destino. Otro caso pues, en el que se aplica mucho este tipo de tecnologías, pues es cuando estamos con una empresa de telecomunicaciones, ¿vale? En este caso, pues una empresa de telecomunicaciones nos puede pues, suministrar pues, telefonía, televisión, internet y nosotros implícitamente le estamos dando muchísima más información de la que pensamos. Por ejemplo, pues, no sé si es una buena o una mala costumbre, pues yo casi inmediatamente, nada más que me despierto, lo que hago es primero consultar el móvil, ¿vale? Entonces yo ya básicamente les estoy diciendo pues a qué hora me levanto todos los días y de la misma manera pues saben el trayecto que sigo al trabajo, los lugares de ocio a los que suelo acudir, dónde veraneo, y a través de la tele pues les estoy indicando los canales que suelo visualizar y el tipo de películas o series que suelo ver, ¿vale? No digo ya lo que pueden conocer de nosotros a partir de lo que hacemos en el ordenador, en función de las páginas web, simplemente en función de las páginas web a las que nos conectamos, pues ellos saben qué prensa leo y pueden saber pues mi orientación política, saben de qué equipo de un determinado deporte soy o qué planes tengo, si por ejemplo estoy pues últimamente entrando en una página de alquileres de hoteles o de lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, toda esa información, como insistió Jesús, pues hay que almacenarla y hay que almacenarla de forma segura. Y una vez que la tenemos almacenada, pues tenemos que hacer algo con ella, ¿vale? Porque si la almacenamos pues no nos sirve para nada, pues ¿qué tendremos que hacer? Pues podremos hacer muchas cosas, ¿vale? Cada empresa pues tendrá unos objetivos. Y por aquí, en este ejemplo, pues podríamos decir que esta empresa, pues igual lo que le interesa es poder recomendarnos, pues, por ejemplo, una película o un canal de televisión o algo que me pueda resultar interesante. O algo tan simple como, por ejemplo, si detectan que yo utilizo mucho los datos, pues ofrecerme una nueva tarifa que tenga gigas infinitos, que probablemente a mí económicamente me resulte igual de cara que la que ya tengo, pero que voy a quedar mucho más satisfecho, ¿vale? Entonces, a veces no, las empresas no buscan solamente más dinero, más ganancia, sino que pueden buscar fidelización. Si yo estoy más contento con lo que me ofrecen, pues no tengo motivos para marcharme. Y también pues, pueden ser cosas un poco más elaboradas. Si ellos detectan que yo leo muchos cómics de alguna manera con todo lo que estamos viendo aquí, pues saben también que se ha abierto una nueva tienda de cómics en la ciudad y me pueden pues, recomendar acudir a ella. ¿Y todo esto cómo se va a lograr? Bueno,
pues todo esto se va a lograr pues con lo que ya nos han comentado los directores de departamento, ¿vale? Con una serie de asignaturas que aquí las vemos englobadas en materias, ¿vale? Entonces hay una materia que es la formación transversal, que engloba pues una serie de asignaturas, pues igual un poco más de corte matemático. Después hay 2 materias, extracción, representación, procesamiento de datos, y almacenamiento y transmisión de datos, en las que pues, vemos que hay más temas de programación, más temas de almacenamiento y bases de datos, análisis de algoritmos. Hay otra materia, que es la de aspectos legales y de gestión de productos basados en texto, que, bueno, como veis ahí he resaltado una asignatura en concreto, no porque sea más interesante que las demás, sino porque vivimos de la transparencia anterior en la que parece que una empresa de telecomunicaciones lo puede saber todo de nosotros. Y esto simplemente para que sepáis que hay mucha legislación sobre el tratamiento de los datos, ¿vale? Qué es lo que se puede hacer con los datos y cómo se pueden utilizar esos datos. Es decir, una empresa de telecomunicación no puede utilizar toda esa información de la manera que le dé la gana y para lo que quiera, ¿vale? Entonces hay que estudiar muy bien qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y después quedan pues un par de materias, una pues muy vinculada al grado, bueno, todas están muy vinculadas, pero una en la que ya vamos a extraer conocimiento, ¿no? Que es pues, análisis y visualización de datos, en la que, bueno, pues tenemos aquí una serie de asignaturas que no voy a ponerme a enumerarlas todas, porque ya los directores pues ya hablaron de ellas, que las tenemos aquí reflejadas, y bueno, un gran pool de materias optativas, en las que yo he resaltado, pues, por ejemplo, la de prácticas externas, porque yo creo que es importante que los alumnos sepan que van a tener la oportunidad de integrarse en el equipo de una empresa y realizar las tareas que de verdad pues, realizarían en el momento de su contratación en el futuro. Ahora hay otras asignaturas, una asignatura que bueno, voy a permitirme señalarla también, que es la de temas avanzados de ciencia e ingeniería de datos, que es una asignatura pensada pues, para ir introduciendo nuevos temas que vayan surgiendo, pues como puede ser, pues, por ejemplo, ahora que se está poniendo de moda el tema de la computación cuántica y cómo aplicarla pues, a esta temática, ¿no? Por supuesto, pues también habrá un trabajo fin de grado. Y bueno, pues aquí vemos un poco todas estas asignaturas que habíamos visto organizadas por materias, pero ahora organizadas por cursos, ¿no? Vemos que hay asignaturas de formación básica, asignaturas obligatorias, las optativas y el trabajo fin de grado. Todas las asignaturas son asignaturas de 6 créditos, excepto el trabajo fin de grado, que es una asignatura de 12 créditos. Bueno, también quiero destacar pues, que contamos ya con un equipo docente muy preparado, que es 40% de profesoras y 60% de profesores. Y también me gustaría, ya que se ha hablado también de la necesidad que tienen las empresas de contratar personas con este perfil, pues me gustaría destacar que la Escuela Politécnica va a iniciar un proyecto piloto, porque hay muchas empresas que están interesadas ya desde el primer curso en tener pues, alumnos trabajando en prácticas durante el verano, unas semanas, bueno, pues para ir pues, viéndoles, conociéndoles, formándoles y que los alumnos pues, vayan un poco también integrando y que vayan sabiendo, pues, conociendo cómo funcionan las empresas y cuál va a ser su trabajo en el futuro. En cuanto a la semipresencialidad, que es un tema que puede resultar novedoso y verdaderamente lo es porque no se ha desarrollado mucho en la universidad, simplemente decir que en un grado que es totalmente presencial, pues una asignatura de 6 créditos, como son todas las asignaturas de este grado, pues realmente implica un esfuerzo por parte del alumno que se computa o se calcula como en unas 150 horas de trabajo, ¿vale? Y de esas 150 horas de trabajo, pues hay 60 horas que son presenciales y 90 horas de trabajo autónomo por parte del alumno. ¿Qué es esto del trabajo autónomo por parte del alumno? Pues es lo que toda la vida hemos conocido como el tiempo que voy a tener que estudiar, ¿vale? Hacer ejercicios, realizar una tarea que me pidieron y un trabajo y que luego tengo que entregar. Ese es el trabajo autónomo del alumno. Y las 60 horas presenciales pues son las 60 horas que el alumno tiene que ir a la universidad y recibir clases de esa asignatura. ¿Qué pasa cuando nos vamos a un grado semipresencial como es este? Bueno, pues las horas de trabajo siguen siendo las mismas, siguen siendo 150 horas de trabajo, pero esas 60 horas presenciales que teníamos, pues van a ser 30 horas presenciales y otras 30 no presenciales. Por supuesto,
el estudio por parte del alumno, el trabajo autónomo, va a seguir siendo 90 horas, ¿vale? Eso no va a cambiar. Pero ¿qué pasa con esas 30 horas que antes eran presenciales y que ahora son no presenciales? Bueno, pues se van a desarrollar mediante vídeos que los profesores van a dejar a disposición de los alumnos. No solamente vídeos, va a haber vídeos tradicionales donde un profesor pues, va a explicar una materia a partir de unas transparencias dentro de un vídeo, y puede que también haya pues, unas tareas vinculadas a ese vídeo que se acaba de visualizar, o puede que incluso haya también vídeos interactivos, que son vídeos pues, que a medida que se va desarrollando la clase y que el alumno la va visualizando, de repente el vídeo se para, propone una tarea al alumno de los últimos conceptos que se acaban de explicar, tiene que resolverla y cuando conteste pues ya puede continuar. ¿Vale? Lo bueno de estas 30 horas no presenciales es que la explicación y el trabajo, pues el alumno lo puede desarrollar cuando quiera y en el lugar que más le convenga, ¿vale? No necesita ir a la universidad a hacerlo, puede hacerlo donde quiera. Esto pues ha motivado pues, que haya un cierto interés, pues personas que ya están trabajando y que quieren pues, completar su perfil con las asignaturas con este grado. Y entonces, bueno, esta transparencia va un poco dedicada a ellos para explicarles un poco qué medios tienen para compatibilizar el trabajo y los estudios. Básicamente decir que, porque bueno, hay gente que no conoce un poco cómo va esto de la evaluación. Pues bueno, normalmente las asignaturas tienen una evaluación que es la evaluación ordinaria y que es la evaluación que se va desarrollando durante el cuatrimestre en el cual la asignatura se está impartiendo, ¿vale? Entonces, dentro de esa evaluación ordinaria, los profesores suelen hacer ciertas actividades para desarrollar una evaluación continua, ¿vale? Puede haber algún control, puede ser que haya que ir entregando algún trabajo a lo largo del curso y después normalmente en la fecha que la Escuela Politécnica fija para los exámenes, pues suele haber pues, normalmente un examen, aunque igual en las asignaturas más avanzadas ya a veces no se hacen ni exámenes, no se hace todo por trabajo. ¿Qué pasa? Pues que una persona que trabaje, pues quizás puede tener dificultades para acceder a esta evaluación ordinaria, ¿vale? En esos casos no os preocupéis porque existe una cosa que se llama la evaluación diferenciada, ¿vale? Entonces, alguien que tenga dificultades para acceder a la evaluación ordinaria, pues lo primero que tiene que hacer es hablar con su profesor o profesora, explicarle cuáles son sus dificultades, qué partes de la evaluación ordinaria piensa que no va a poder cumplir y después, junto con el profesor, pueden llegar a un acuerdo para ver cómo pueden subsanar eso y cómo pueden pasar a una cosa que se conoce como la evaluación diferenciada, ¿vale? Y pueden decir, mira, pues yo a ti te voy a evaluar de esta forma, ¿vale? En las guías docentes de las asignaturas ya viene marcada una evaluación diferenciada, pero que se puede adaptar también un poco a cada alumno en cuestión. Lo que es importante es que este trámite, esto de hablar con el profesor y acordar más o menos cómo se puede desarrollar la evaluación, hay que hacerlo a principio de curso, porque creo que es durante las 2 primeras semanas del curso en el momento en el que se puede solicitar la evaluación diferenciada. Y luego otro aspecto también a tener en cuenta es que la evaluación diferenciada solamente la pueden solicitar aquellas personas que se hayan matriculado a tiempo parcial, ¿vale? Entonces, normalmente, si te matriculas de todo el curso, son 60 créditos, ¿vale? Una matrícula a tiempo parcial puede tener un máximo de 42 créditos, es decir, serían personas que no se hayan matriculado de todo el grado. Entonces, bueno, estos son aspectos a tener en cuenta. Este último aspecto sobre la matrícula parcial y la evaluación diferenciada, he de decir, porque igual hay gente que conoce el caso, que por motivos de la pandemia, este último año se dejó solicitar la evaluación diferenciada a todo el mundo, independientemente de que estuvieran matriculados a tiempo parcial o no, ¿vale? O a tiempo completo. Pero eso fue una situación, pues, tal vez debida a lo que estábamos viviendo y no se sabe todavía cómo va a seguir el próximo curso, pero lo más probable es que haya que matricularse a tiempo parcial para acceder a la evaluación diferenciada. Y bueno, yo después de todo este rollo que os estoy contando, lo que voy a hacer ahora es dar paso a un antiguo alumno de la Escuela Politécnica, José Antonio Sánchez del Rivero, muy buen alumno que bueno, lleva ya pues, 10 años trabajando como científico e ingeniero de datos. Perdona que te
interrumpa, es que tienes una pregunta en el chat. Ah, el chat no lo veo. ¿Me la puedes decir, Susana? Sí, dice, mi nombre es Belén, mi interés es por mi hijo. No puedo utilizar el micro, me está diciendo. No entendió bien cómo se desarrolla la parte no presencial, por semanas, por días, por horas, por asignaturas, que cómo está organizado eso. Perfecto, ahí la verdad es que se me pasó comentarlo. Un poco para que nos entendamos así a grandes rasgos, un alumno en un grado presencial tiene que acudir a clase más o menos unas 5 horas al día, ¿vale? Todos los días de la semana va unas 5 horas al día y allí recibe sus clases. Pues en la semipresencialidad, las clases presenciales que va a haber van a ser, en lugar de 5 horas al día, 2 horas y media, ¿vale? Más o menos. Algunos días pues igual son 2 y otros días pues igual son 3. Pero todos los días de la semana tendrán que acudir y recibirán pues, las clases. Por ejemplo, una asignatura de 6 créditos, más o menos, porque depende un poco de las semanas, son 14 semanas, no encaja exactamente, pero bueno, podemos decir que más o menos en un grado presencial, pues recibe 4 horas a la semana de esa asignatura, ¿vale? Pues en este caso, en lugar de 4 horas a la semana, va a recibir 2 horas a la semana. Entonces el profesor, pues por ejemplo, está en clase y durante la clase presencial, pues al acabar dirá, bueno, y ahora os he dejado este vídeo y estas tareas que tendréis que ver y tendréis que tratar de resolver de aquí a la semana que viene. Y entonces la semana siguiente, en la clase presencial, pues se resolverán dudas que hayan podido ocasionar, o se dará alguna explicación rápida, pero supuestamente los alumnos tendrán que haber visto los vídeos y tendrán que haber intentado hacer las tareas. Se resolverá lo que haya que resolver y se continuará, ¿vale? No va a haber una desconexión en plan, vamos a estar la mitad de curso sin clase y luego la otra mitad con clase, ni nada así, ¿vale? Es importante, sobre todo ahora cuando estamos empezando, pues los alumnos que son un poco más jóvenes y que quizá, pues oye, la cabeza la vamos amueblando, pues algunos a una edad y otros a otra, y otros igual no la tenemos amueblada todavía, no tenemos unas responsabilidades que deberíamos de ir teniendo y bueno, yo creo que es muy importante el hecho de que no haya una desconexión con el profesor, ¿vale? A todos los profesores de todas las asignaturas, los van a ver al menos 2 horas a la semana, ¿vale? Entonces siempre van a poder preguntar dudas y siempre va a haber ese contacto que cuando la docencia pues es totalmente online, pues a veces no lo tienes y los alumnos pues pierden un poco la confianza o no la adquieren y bueno, se cortan un poco más de preguntar y los que sean un poco más, pues bueno, que les dé un poco más de corte, pues al final no acaban de arrancar, ¿no? La idea no es esa, la idea es que siempre haya una interacción entre alumnos y profesores y sobre todo también, que no es menos importante, es que los alumnos que se vayan conociendo entre sí, que hagan amistades, que trabajen y se ayuden unos a otros, que eso también es pues, una parte muy bonita de la vida universitaria, y la colaboración, estudiar en grupo, bueno, todo eso se gana pues teniendo un contacto que aquí no se va a perder, ¿vale? Simplemente podemos, por no extenderme más, resumirlo en eso, que en lugar de estar 5 horas al día en la universidad, pues que van a estar 2 horas y media. No sé si contesté a la pregunta, pero bueno, creo que... Preguntan ahora, Jorge, Sí. si la presencialidad es para los 4 años. Sí. Sí, el grado está diseñado para ser semipresencial en los 4 años, ¿vale? Y esto no es algo que haya venido ahora por el tema de la pandemia, ¿vale? Bueno, ahora parece que hay muchas cosas online, semipresenciales, y que han sido motivadas por esto. Este grado empezó a diseñarse en el año 2018, ¿vale? Y desde el minuto cero se pensó en que fuese un grado semipresencial. Y va a ser semipresencial en los 4 años, ¿vale? Es decir, siempre va a haber un contacto con los profesores, todas las semanas, todos los días de la semana, dependiendo de la asignatura en la que estemos, y siempre van a poder interaccionar con los alumnos, con los compañeros, perdón. O sea, van a hacer sus grupos, van a hacer sus amigos, van a poder estudiar en grupo, que insisto que me parece súper importante y una experiencia muy buena, ayudarse unos a otros. Eso va a ser durante los 4 años de los 4 cursos que tiene el grado. Hay otra pregunta más.
dice, había leído, no recuerdo dónde, que las clases se iban a concentrar en 2 días en vez de ir todos los días de la semana, pero por lo que comentáis ahora no es así. Y además pregunta si las clases serán de horario de mañana o de tarde. A ver, yo respecto a la primera cuestión, la verdad es que el primer horario que yo vi ya era pues con la secuenciación que comenta Jorge, con clase todos los días. Y las clases van a ser por la tarde. Sí, sí, eso es. Yo no puedo añadir nada más a lo que dice Irene, porque lo dice de manera perfecta. Gracias, Irene. No sé si sonó algo más por ahí, no sé si hay alguna pregunta. No hay más. Si aparece algo ya te voy diciendo. Vale, vale. Muchas gracias, Irene, que parece que... Bueno, y decía, simplemente estaba dando paso a este alumno que fue, bueno, pues alumno nuestro en el grado de informática, porque claro, no existía este grado, que llevaba 10 años trabajando en estos temas, en empresas como Trilogic, Icertis o Kipler, que es un grandísimo profesional y ahora cuando le escuchéis pues veréis que también es una grandísima persona, ¿vale? Entonces, bueno, José Antonio, voy a dejar de compartir y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación. Tampoco será para tanto, ¿no? Y bueno, te agradezco de nuevo la invitación a esta presentación y decir, bueno, que soy consciente de que ha llevado, bueno, pues bastante tiempo, ¿no? Llegar a que este grado sea una realidad y es una gran noticia para la Universidad de Oviedo y también, bueno, para las empresas de ámbito más regional, nacional y, si me apuras, internacional, ¿no? Pero sobre todo es una gran noticia para los alumnos que la vayan a cursar. Pues bien, me han pedido que participe en esta presentación para comentaros un poco cuál ha sido y cuál es mi experiencia en el mundo de los datos. Yo soy, como dijo Jorge, ingeniero informático antes de que estuviese en el grado. Y bueno, primero estudié la ingeniería técnica y después la superior. Cuando yo estudié, y supongo que será ahora parecido en el grado, la carrera estaba más orientada al ámbito del desarrollo de software empresarial, ¿no? Y también de sistemas informáticos más en general. Como decía antes Jesús, nos dieron una serie de asignaturas relacionadas con matemáticas, ¿no? Que nos daba una base general en matemáticas, ¿no? Como bueno, álgebra, cálculo numérico, autómatas, también estadística, ¿no? Y aparte de las asignaturas relacionadas más con bases de datos, ingeniería de software, etcétera, había algunas asignaturas optativas y algunas más obligatorias relacionadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, recuerdo que en la técnica teníamos introducción a la inteligencia artificial, minería de datos, después a la superior ya inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento, redes neuronales, etcétera. Y bueno, a mí siempre me llamó la atención este mundo y bueno, cursé todas estas asignaturas y tuve la suerte de hacer los proyectos fin de carrera, tanto de la técnica como de la superior, con los profesores del Centro de Inteligencia Artificial de la universidad. Y esto pues me sirvió para asentar unos conocimientos y unas bases metodológicas, ¿no? De cómo afrontar los problemas o proyectos de inteligencia artificial muy buena, ¿no? Y es lo que estoy utilizando todavía a día de hoy. Después, durante mi etapa laboral, ¿no? Estoy trabajando en diversos proyectos, he trabajado en diversos proyectos para diferentes sectores, ¿no? Entre ellos, bueno, pues el energético, salud, industrial, retail también, y me ha tocado hacer pues un poco de todo, ¿no? Desde aplicar modelos de aprendizaje supervisado, clasificaciones, regresiones, también modelos de aprendizaje no supervisado para hacer, por ejemplo, pues una segmentación de clientes, predicción de series temporales, también análisis de textos e imágenes con Deep Learning
y después otro tipo de proyectos diferentes, ¿no? Como puede ser un desarrollo de chatbots o incluso resolver problemas más puros de optimización para, por ejemplo, optimizar o planificar de una manera óptima la producción de una empresa del sector industrial. Vale, pues durante estos proyectos ha habido algunos en los que he tenido que trabajar yo solo, ¿no? Y en otros pues he tenido que he colaborado con otros compañeros con diferentes perfiles. Normalmente un proyecto de inteligencia artificial tiene diferentes fases, ¿no? Primero hay que pues montar la infraestructura. Normalmente ahora sobre todo se monta una infraestructura en la nube. Después hay que acceder a los datos del cliente. Este acceso puede ser por medio, bueno, pues consultas a las bases de datos o incluso consultando por medio de APIs. Después hay que coger esos datos, hay que transformarlos, preprocesarlos y después guardarlos en un almacenamiento que bueno, normalmente, como digo, puede ser en la nube, y después aplicar la metodología de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial para extraer un valor de esos datos, ¿no? Y aplicar modelos que predigan pues algo, ¿no? Dependiendo de la tarea que haya que realizar, haremos una cosa u otra, y una vez estemos contentos con el modelo que tenemos, pues hay que empaquetarlo y desplegarlo en un entorno productivo para que pueda ser consultado por otros sistemas, ser consultado en tiempo real o en batch. Bueno, y como os decía, he colaborado también con múltiples perfiles, entre ellos, bueno, pues matemáticos, ¿no? Que tienen un conocimiento muy profundo de las bases en las que se sustentan los algoritmos de aprendizaje automático. Saben muy bien cuál es el algoritmo que mejor puede encajar dependiendo de los datos y de la tarea a resolver, pero a veces hay excepciones, ¿no? Pero no son tan duchos en la parte más de ingeniería, ¿no? De acceder a los datos, prepararlos, almacenarlos y poner en producción, por ejemplo, los modelos. Tienen un conocimiento más débil ahí, ¿no? Como digo, siempre hay excepciones. Después también me ha tocado trabajar con perfiles como físicos, biotecnólogos, estadísticos también, que además tienen un conocimiento también muy importante, ¿no? para analizar, hacer el análisis previo de los datos, seleccionar qué características o qué variables pueden ser las más apropiadas para aplicar a un determinado modelo, incluso estudiar los resultados de diferentes modelos, compararlos, etcétera, ¿no? Para ver el rendimiento, para comparar rendimientos de modelos. Y también he trabajado pues, con informáticos, ¿no? Que algunos podían venir más de la parte de ingeniería de software o ingeniería web y se han querido reciclar, ¿no? Para pasarse al mundo de los datos, y estos perfiles suelen ser muy buenos en la parte de ingeniería, pero un poco más débiles en la parte de análisis, ¿no? Pero lo que sí que me he encontrado en todos los perfiles en general, es que muchas veces hay una carencia de conocimiento metodológico, ¿no? Porque quizás no han tenido esas asignaturas específicas, ¿no? De inteligencia artificial, de minería de datos, y no han tenido, bueno, esa base de decir, saber qué pasos hay que aplicar para realizar un proyecto de inteligencia artificial. Cosas que una vez que las tienes interiorizadas parecen muy obvias, pero por ejemplo elegir la metodología de validación de un modelo o elegir la métrica de evaluación de los modelos, esas cosas pues a veces falta, ¿no? Falta un poco ahí. La buena noticia es que los alumnos que vayan a cursar este grado pues van a tener conocimiento de todas estas patas que os he comentado, ¿no? Van a tener una gran base matemática para comprender cómo funcionan los modelos, los algoritmos, después un gran conocimiento estadístico, ¿no? Para hacer ese análisis de datos, de resultados, y después ya la parte más de programación e ingeniería, ¿no? Para preparar toda la infraestructura y las pipelines de datos, ¿no?
Y también ese conocimiento metodológico, ¿no? Porque vais a tener asignaturas específicas de inteligencia artificial y minería de datos, pues que os van a dar ese conocimiento, ¿no? Además, bueno, vais a tener unos profesores top en esto y vais a salir súper preparados, ¿no? Vais a salir muy preparados para poder aportar. Pues es una muy breve ya, simplemente para mostraros pues un poco pues bueno, cuál sería el entorno y qué es lo que nos puede ofrecer la Escuela Politécnica. Que la Escuela Politécnica pues está en el campus de Gijón. Aquí la podéis ver rodeada de zonas verdes. Estos son los edificios en los que se imparte la docencia en la Escuela Politécnica, apartada pues un poco del barullo de la ciudad, pero bien conectada pues con 3-4 líneas de autobuses urbanos y por supuesto con los interurbanos. Muy cerca, muy próximo al Parque Científico y Tecnológico de Gijón, donde hay unas 150 empresas que desarrollan trabajos en ingenierías, TICs, informática en esos sectores. Además, esas empresas que vimos en el Parque Tecnológico y otras 80 empresas que pertenecen a la sociedad de partners de la EPI, todas ellas están muy involucradas con las actividades que desarrolla la EPI, actividades que pueden ser, por ejemplo, el tema del desarrollo de las prácticas en empresa como asignatura de cuarto, o este proyecto piloto del que hemos estado hablando de prácticas durante los veranos ya desde el primer curso. También pues, nos ofrece la escuela pues, acuerdos Erasmus con ya veis, todas las universidades de Europa a las que se puede acceder, incluso a otras más se podría acceder creando nuevos acuerdos. Por supuesto, la Escuela Politécnica es muy activa en la realización de charlas, aunque desafortunadamente en este último año, pues, por motivos obvios, no ha podido ser así. Una de las ventajas también que tiene esta escuela es el hecho de que tiene muchos grados, grados de industriales, grados de informática, de telecomunicaciones, ahora el de ciencia e ingeniería de datos, y con todos los alumnos de estos grados se pueden formar equipos multidisciplinares que después pues, van a diversas competiciones y bueno, pues a veces pues, obtienen buenos resultados. Para los alumnos nuevos, que a veces cuando llegamos a un sitio nuevo que desconocemos y que no conocemos gente, pues nos da un poco de corte preguntar cosas, o no conocemos cómo son determinados procedimientos, pues hay diseñado un plan de mentorías por el cual los alumnos de cursos superiores pues, pueden pues, un poco asesorar y ayudar pues, a estos alumnos noveles. Y nada, simplemente pues comentar que cualquier duda que tengáis que no se resuelva ahora, que os ocurra mañana, pasado, cuando sea, pues me podéis enviar directamente un correo a mí, podéis también entrar en la página web de la escuela y ahí hay un formulario que podéis rellenar y que se os contestará. Si son preguntas pues que ya más de admisión, de temas burocráticos, podéis preguntar también directamente a la sección de estudiantes del campus de Gijón. Pero si tenéis dudas de a quién preguntar, pues siempre preguntadme a mí y yo ya, pues si soy capaz de contestar, pues os contesto y si no soy capaz de contestaros, pues ya redirijo la pregunta al lugar adecuado.